A mi Dios sea dada toda la honra y la gloria en este día. Y para todo el que me escucha allá afuera, la paz de Dios. En el devocional que les puse ayer, que les llamé un segundo toque, les hablaba de un ciego de Bethsaida. El que no ha visto el devocional, le voy a dejar un link debajo para que lo pueda ver. Es una serie que estoy haciendo de la fe. Y hoy quiero traerlos a otra historia. Y esta historia se encuentra en Marcos 10, a partir del versículo 46. Les voy a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente. Y se llama así: Jesús sana al ciego Bartimeo. Después llegaron a Jericó, ya están hablando de Jesús, que llegó a la ciudad de Jericó. Y mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad, una gran multitud los siguió. Donde quiera que llegaba Jesús, siempre la multitud seguía a Jesús. Y fíjense que es la ciudad de Jericó, es la misma ciudad que una vez Josué le tuvo que dar las vueltas al muro para que se cayeran los muros, ¿se acuerdan? Bueno, solamente es para situarlos en el lugar. Resulta que Jesús llegó a la ciudad y todo el mundo le empezó a seguir, una gran multitud. Pero dice que había un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo. Estaba sentado junto al camino. Fíjense qué curioso, de este ciego dicen el nombre, dicen el padre, dicen a lo que se dedica y dicen lo que estaba haciendo en ese momento. ¿Recuerdan la historia de ayer? Que solamente nos dicen que unas personas habían traído un ciego. En cambio, este ciego dice que estaba sentado junto al camino y estaba mendigando, o sea, estaba pidiendo limosna. Dice el versículo 47, cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba cerca, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Fíjense qué diferencia de este ciego al ciego que les comentaba ayer. Este hombre estaba desesperado por Jesús. Sigue el versículo 48. ¡Cállate!, muchos le gritaban, pero él gritó aún más fuerte: ¡Hijo de David, ten compasión de mí! ¡Wow! Fíjense que la multitud lo estaba mandando a callar y a él no le importó. Es más, dice que gritó más fuerte. Qué desesperación tenía este ciego porque Jesús lo atendiera. Qué diferencia el ciego del que les comentaba ayer, que otros tuvieron que traer a Jesús. Pero sigue el versículo 49. Cuando Jesús lo oyó, se detuvo y dijo: díganle que se acerque. Fíjense la diferencia. Cómo Jesús a veces a cada uno de nosotros nos trata de manera diferente, porque somos diferentes. Aunque estemos pasando por las mismas situaciones, actuamos de manera diferente. ¿Se acuerdan de los que les comentaba ayer? Que al ciego de ayer lo tomó de la mano y lo sacó fuera de la ciudad. O sea, pasó tiempo con él. En cambio, en vamos a ver lo que va a pasar. Bueno, sigue así la historia. Así que llamaron al ciego. Anímate, le dijeron. Vamos, él te llama. O sea, fueron a buscar al ciego. Bartimeo echó a un lado su abrigo, se levantó de un salto y se acercó a Jesús. Miren hasta las cosas que este hombre está haciendo. Se levantó de un salto, o sea, estaba emocionado por ir a encontrarse con el maestro. Y sigue el versículo 51. ¿Qué quieres que haga por ti?, preguntó Jesús. Mi rabí, dijo el hombre ciego, quiero ver. Fíjate que dice mi rabí, o sea, mi maestro, mi señor. Yo quiero ver, pero fíjense que dice un quiero ver así como gritado. Como el hombre estaba realmente emocionado de tener un encuentro con el maestro. Y Jesús le dijo: puedes irte, pues tu fe te ha sanado. Al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús por el camino. ¡Wow! ¿Se dan cuenta la diferencia? Si alguien estuviera mirando desde afuera, dijera: ¿por qué con el ciego de Bethsaida
no lo sanó en el instante? ¿Por qué con el ciego de Betsaida se demoró tanto para sanarlo? ¿Y por qué con este ciego, Bartimeo, fue al instante, no tuvo que hacer nada por él? Pero fíjense la diferencia. Él le dice, tu fe te ha sanado. El ciego de Betsaida lo habían llevado a Jesús. El ciego de Betsaida no estaba desesperado por tener ese encuentro con Jesús. Sus amigos le dijeron al Señor, no solamente se lo dieron, sino que le suplicaron a Jesús que lo tocara. O sea, el ciego de Betsaida fue sanado por la fe de otros que lo llevaron hasta donde estaba Jesús. Y Jesús se tomó su tiempo para caminar con este ciego. Y sin embargo, a este ciego Bartimeo fue inmediato. Muchas veces decimos, ¿por qué Dios contesta esta oración y a mí no me contesta esta? Habría que preguntarse. No solamente es la fe. Pueden pasar muchas cosas. A veces el maestro quiere pasar tiempo contigo. Por ejemplo, el ciego de Betsaida tuvo la oportunidad de tener y pasar tiempo con el maestro. También el maestro nunca hace un milagro de la misma manera. Hay muchos más ciegos en la Biblia y a ninguno Él los trató de la misma manera. Pero volviendo a la historia que les estoy contando hoy, este ciego Bartimeo gritó, se desesperó, buscó y no se quedó callado. Y la palabra, ¿se recuerdan cómo empecé estos devocionales? Que le empecé con Hebreos. La palabra en Hebreos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero también nos deja decir la palabra que no se puede acercar a Dios si uno no cree que lo va a encontrar. ¿Cómo nos estamos acercando a Él? ¿Nos estamos desesperando? Muchas veces el maestro contesta oraciones de inmediata, pero otras tienen que ser trabajadas. Otras necesitamos el tiempo, como el maestro pasó tiempo con el ciego de Betsaida. De pronto el Señor está tratando contigo allá afuera. No sé quién eres, no te conozco. Pero esto es lo que quiero que te lleves de estos devocionales. El maestro trata con cada persona de acuerdo a como Él desee tratar. Y hay muchas formas de que nos puede contestar una oración. ¿Sabías que no contestarla también es una forma de contestarnos? Muchas veces te las contesta inmediatamente. En otras ocasiones camina contigo. Te va revelando su carácter. En otras ocasiones se queda callado para ver cómo vamos a actuar en el camino. Y en otras ocasiones, así como este ciego que estaba tan desesperado, el Señor no hizo nada más que le dijo, tu fe te ha sanado. Fíjense que ni siquiera le escupió los ojos como al ciego de Betsaida. Y como he estado hablando de ciegos y de la fe, les voy a contar otra historia que se encuentra en Juan 9. Y esta sí se las voy a narrar y a contar y a leer algunos pedazos solamente porque es larga la historia y quiero que me dé tiempo para las dos. Resulta que es un hombre que era ciego de nacimiento. Y cuenta la historia que mientras Jesús caminaba por el estanque de Siloé, se encontraron con un hombre que era ciego. Y uno de sus discípulos le preguntaron, Jesús, maestro, ¿por qué este hombre es ciego? Y le preguntaron sus discípulos, ¿fue por sus pecados o porque sus padres pecaron? Y les leo la respuesta del Señor en el versículo 3. No fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Fíjense qué interesante. ¿Y por qué es interesante? Es porque muchas veces incluso hay personas cuando piensan que alguien tiene una enfermedad o que les está pasando algo, enseguida automáticamente piensan en, seguro que es un pecado. O a lo mejor esto le pasó por esto otro. Y no,
no siempre es así. Tenemos este caso, que este hombre nació ciego, no porque había pecado, ni tampoco porque sus padres habían pecado, sino para que el poder de Dios se manifestara en él. Fíjense cómo van cambiando los escenarios, y a pesar de que todos son ciegos, Dios tiene diferencia entre uno y otro y no hace ningún milagro igual. Y les sigo contando. Luego que Jesús le explica esto a sus discípulos, dice que en versículo 6, luego escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. Le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Siloé significa enviado. Entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo. ¿Se fijan cómo de nuevo, no es ninguno igual? ¿Se acuerdan el primer ciego que les conté ayer? Les puso solamente saliva. Le tuvo que dar un segundo toque para que el hombre pudiera ver. Al ciego de Bartimeo ni siquiera lo tocó. Le dijo, tu fe te ha sanado, y automáticamente recobró la vista. Y a este ciego le está poniendo saliva con lodo. O sea, encima de que tiene saliva, también le puso lodo, o sea, tierra, fango. Le puso ahí el hombre ahí. O sea, era como una pasta, me imagino que le echó en los ojos. Y después lo manda a lavarse en el estanque. ¿No les parece curioso? Pero como mismo les estaba diciendo, Dios no repite los milagros iguales. ¿Por qué? Porque cada ciego tenía su propia necesidad. Y así somos nosotros. Cada uno de nosotros, antes de venir a los pies de Cristo, también a veces estábamos ciegos de diferentes maneras. Todos veníamos de diferentes situaciones. Todos teníamos diferentes maneras de vivir. Pero mira cómo sigue el versículo 8. Sus vecinos y otros que lo conocían como un pordiosero ciego se preguntaban, ¿no es ese el hombre que solía sentarse a mendigar? Algunos decían que sí, otros decían, no, solo se le parece. Pero el mendigo seguía diciendo, sí, soy yo. Le preguntaron, ¿quién te sanó? ¿Cómo sucedió? Él les dijo, el hombre que llaman Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y ahora puedo ver. El hombre estaba contento. ¿Dónde está él ahora?, le preguntaron. No lo sé, contestó. Pero fíjense qué curiosa la historia, que los vecinos no lo podían reconocer. Y yo me pregunto, ¿solamente porque ahora podía ver y antes no? ¿Qué había cambiado además de eso en este hombre? ¿Qué tal si aplicamos eso a nuestras vidas y pensamos, ¿qué ha cambiado en nosotros después que llegamos a los pies de Cristo? ¿Cómo éramos antes de venir a Cristo y cómo somos ahora después de estar en Cristo? Debe haber alguna diferencia. ¿Cómo eras antes y cómo eres ahora? Que de pronto tus vecinos puedan decir, ¿será que es la misma persona o será que no es la misma persona? Hay un cambio. Pero bueno, el hecho es que todo el mundo comenzó a preguntarle que quién lo había sanado y que dónde estaba ahora. Lo que para él había sido de pronto por muchos años, desde toda la vida, dice que era ciego desde nacimiento, ahora era motivo de que un testimonio para contar que Cristo lo había sanado. Y muchos otros seguros que vinieron querían saber más de Cristo. Y así como Jesús le dijo a sus discípulos al principio de la historia que Él era ciego para que Dios se llevara la gloria, este ciego sirvió para que el Señor se llevara la gloria y quizás para que otros pudieran a través de este ciego salir de las tinieblas a la luz, porque salieron a buscar al Maestro. Y te quiero dejar por hoy, no sin antes desearte que Dios te bendiga, que te cuide, que te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia, que te dé su paz, su shalom. Y no te olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Dale clic a la campanita. Siempre pongo los devocionales los sábados
aunque en esta semana posiblemente ponga más de uno. Como ves, estoy retomando algunas pinturas que ya hice, pero no me gusta que estén tan separados los unos de otros. Quiero estar hablando de la fe y de los ciegos. Por eso te aconsejo que te suscribas al canal. De esa manera sabrás cada vez que saque uno nuevo. Y nos vemos en el próximo. Shalom.